Ahora resulta que hay una medida que nos puede aliviar un poquito los que están en blanco, Rubén, los que tienen el sueldo en blanco, que tiene que ver con las ganancias y está nada menos que Iván Sasovsky para explicarlo, pero planteemos el tema, ¿te parece? ¿Qué es lo que decidió Massa? Lo que planteó Sergio Massa, ahora en rol de ministro de Economía, lo planteó varias veces antes en rol de diputado, de presidente de la Cámara de Diputados, es subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, actualizarlo. Se calcula que serán 330.000, por ahí andará lo que está planteando. ¿Qué es esto? Es el piso a partir del cual alguien empieza a pagar impuesto a las ganancias sobre su salario. Hacía 1000 años que esto no se subía, ¿verdad, Iván? No. Justamente Sergio Massa creo que tiene como un fetiche con el impuesto a las ganancias de los empleados, porque es el único que toca desde que era diputado, desde que era jefe de gabinete de Cristina, con lo cual no sé, porque creo que es el único impuesto que termina como entendiendo que es el que se recauda en la caja del día a día. Porque no es un impuesto a las ganancias lo que pagan los empleados, es un impuesto a los ingresos, porque no tienen gastos para deducir. Entonces, claramente es sacar una parte de lo que le llega en la cuenta a cada empleado. Entonces, son ingresos fáciles de recaudar, tan fáciles como las retenciones. Hoy el sistema tributario argentino se sostiene en esas dos estructuras de alguna forma tributarias, que son las retenciones al campo y la recaudación del impuesto a las ganancias sobre los empleados. El ajuste se viene haciendo, este año se aumentó 2 veces, ahora está en 280.000, siempre solo para empleados. ¿Por qué? El gobierno kirchnerista desde la primera hora creó una deducción especial solo para empleados, no aplica para autónomos, que en definitiva la ley nunca los había diferenciado, simplemente se había creado una deducción especial para empleados, que esto quiere decir que pueden restarse un poco más de gastos que los autónomos, porque obviamente no hay un control sobre los gastos necesarios para poder desarrollar la actividad. Este anuncio viene muy bien en un contexto en el que estamos, porque claramente es un ajuste por inflación, pero lo que yo siempre digo, desde hace 2 años se planteó un incremento a 150.000 pesos. Y había sido un salto muy grande del anterior ajuste. Y yo lo que me preguntaba era si era una medida preventiva por la inflación que iba a venir, cosa que se pudo confirmar. Entonces, lo que me da esta medida es la sensación de que no va a haber ninguna medida concreta para poder bajar la inflación en los próximos meses. Esto Lo que hace es un juego político relacionado directamente con que los sindicatos se mantengan calmos. Recordemos que en ningún momento hubo un paro para reclamar esto. O sea, para los trabajadores, para los trabajadores que tienen un sindicato que los defienda y que tiene una fuerza para poder salir a la calle. Para ellos es una buena noticia. Para ellos es una buena noticia y para todos los empleados. Ahora, los autónomos no tienen nada, entonces se generan brechas y más brechas entre los distintos contribuyentes, porque ante la misma manifestación de capacidad contributiva, que es el principio por el cual nosotros tributamos, es nuestra capacidad para pagar impuestos, unos pagan más y otros pagan menos. Entonces es totalmente injusto, rompe la estructura tributaria y es procrastinar permanentemente. Recién decían que en Ucrania o en otros países también tampoco sabes qué va a pasar, ¿no?, al día siguiente. En la Argentina sí sabemos qué va a pasar. Va a seguir pasando lo mismo que pasa hace 70 años. Estamos en un contexto en el que la emisión monetaria, tenemos los mismos problemas que hace 20 años. Tenemos cada vez más impuestos, digámoslo, ¿no? Cada gobierno agrega impuestos. Yo digo, tenemos los peores impuestos del mundo. A mí eso de contar impuestos no me gusta porque es como, no son comparables los países, cada país es distinto, pero sí tenemos los peores, como el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto al cheque, que es una locura. Ya todo, y a su vez... tenemos los peores impuestos, escucharon, ¿no? Claro, vamos a enumerar los impuestos a ingresos brutos. El peor de todos. El impuesto, las retenciones, el impuesto al cheque. Que ya quedó. Después las retenciones del impuesto sobre los ingresos brutos que se hacen sobre las transferencias bancarias.
Entonces yo pago sueldo, cobro una factura. Esto era muy ya hasta grotesco. En época de pandemia se recibía la ayuda del Estado y vos pagabas el impuesto al cheque y las retenciones a los ingresos brutos por las transferencias que te hacía el propio Estado a vos, por subsidios. O sea, una locura. Entonces esos impuestos son los que distorsionan todo el esquema. Pero aún así vivimos en una mentira fiscal en la que si se sinceraría tendríamos unas tasas competitivas a nivel mundial y podrían venir inversiones. Porque si nosotros dolarizamos y blanqueamos un poco la economía, hoy estamos recaudando en pesos. Entonces la recaudación en pesos no sirve para nada. Por eso es que se focaliza todo el esquema fiscal en retenciones al campo, que es un esquema súper arcaico. Pero si nosotros imaginemos una empresa cierra ejercicio en diciembre o un mismo empleado cierra ejercicio en diciembre, hasta que paga el impuesto, imaginemos que en el mejor de los casos pasan 5 meses, siempre salen prórrogas que pasan 8 meses. Durante ese tiempo, si la persona al 31 de diciembre compró dólares y esperó los 8 meses, la recaudación, que normalmente en cualquier país del mundo tiene que ser del 35%, se licúa totalmente. Entonces tenemos tasas reales comparables con las de Irlanda, por ejemplo, del 12% en dólares. Si nosotros blanquearíamos eso, podríamos atraer inversiones, porque la Argentina tiene algo que no tiene nadie de todos esos países, una capacidad productiva ociosa que necesita trabajar. Entonces, nosotros tenemos una estructura para poder crecer y compararnos con India a nivel recurso, pero formalizado gracias a la educación de Sarmiento, que seguimos siendo uno de los países de Latinoamérica con mayor escolarización y mayor estudios universitarios. Mientras Iván nos explica tan bien todo lo que tiene que ver con nuestros impuestos y nuestros ingresos y lo que tenemos que tributar, le quiero mostrar cada una de las imágenes. Si podemos abrir, Dire, cada una de las imágenes de los móviles o del dron de la Nación, porque así como Juan Carlos de Pablo nos contaba y nos decía, ¿qué hace toda esta gente ahí? ¿Les dieron el día? ¿Les pagan para que vayan? Pues faltaron al trabajo. Preguntas que yo no me había hecho. Si tienen trabajo, calculo que sí, porque muchos son representantes de sindicatos, faltaron. Lo que pasa es que faltaron. Ahora, ¿sabés por qué me importa? Quiero saber, Iván, qué piensa cuando ve todo esto. Está tratando de decirnos, mirá, esto se puede organizar distinto, no lo están organizando, no se puede, dice Urtubey, dice de Pablo, no hay, digamos, un respaldo político, no hay credibilidad del gobierno. Pero esto se puede organizar distinto también en relación a los impuestos. Y esto que estás viendo ahora, ¿qué te provoca? ¿Qué te inspira? Nada, es una marcha de pelea entre argentinos. O sea, a ver, lo que a mí me representa es el grado de la profundidad de los problemas que tenemos. Es decir, la Argentina hoy peleamos los propios ciudadanos y contribuyentes con políticos que no tienen una respuesta a los problemas del día a día. Bueno, el tema de ingresos brutos es un tema esencialmente político. Ingresos brutos es la columna vertebral del financiamiento de casi todas las provincias. No, y es la manifestación más acabada de la falta o inexistencia de seguridad jurídica. Claro, porque firmamos un pacto fiscal en el año 2016, no recuerdo, con Mauricio Macri, en el cual las provincias se comprometían a bajar ese impuesto. Obviamente quedó derogado. En 2017. En 2017 quedó derogado y el pacto fiscal lo único que hizo fue profundizar los problemas. Iván, no solo quedó derogado, sino que se votó una baja de ingresos brutos. Sí. Y cuando cambió el gobierno, y esto hay que decirlo, los gobernadores corrieron al Congreso rápido a que se derogara esa baja que ellos mismos habían acordado con el gobierno de Macri. ¿Sabés qué es lo único que a mí me Para frustra? que volviera a subir ingresos brutos. ¿Sabés lo único que a mí me frustra, María Laura? Que la oposición tampoco está a la altura de las circunstancias. Bueno, esto es lo que dijo Julio, ¿no? Entonces, que es toda la dirigencia. Es todo lo mismo, o sea... No, Julio, a ver si podés complementar. Yo, el que me para por la calle, nos para a todos porque somos caras conocidas, te dice, hay salida, incluye la opción que viene. Porque si la opción que viene fuera realmente una solución y nos devolviera la esperanza, nosotros soportaríamos al Alberto con otra, Exacto. Con otra idea. Julio, mira, yo te cuento algo. Yo voy a dar charlas al interior, acabo de venir, y yo les contaba que mis abuelos inmigrantes construyeron un país. Mis padres, profesionales, hijos de esa frase, mi hijo el doctor, que no querían que toquen ningún negocio ni que se metan en los negocios,
fueron la generación que no pudo generar o mantener ese aparato productivo. Y yo creo que el futuro está en mi generación y en las generaciones futuras. La verdad es que estoy pensando en eso.